Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Hola, buenas tardes hermanos, un gusto saludaros desde aquí, desde mi casa, desde Alcácer, y transmitiros también los saludos de mi familia, de mi marido y de mi hija. Me encanta porque podemos compartir a través de estas redes la palabra de Dios y poder así profundizar un poquito más en las Escrituras. Y me gustaría compartir con vosotros esta tarde una breve reflexión sobre los versículos que se encuentran en el capítulo de Éxodo, en el segundo capítulo de Éxodo, versículos del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a Israel, y los reconoció Dios. Me llama poderosamente la atención la palabra reconoció, porque en ese momento en que leí esta porción me pregunté, ¿no conoce Dios a su pueblo? ¿No conocía Dios a su pueblo que los tenía que reconocer? ¿De entre quién? ¿De entre qué? Entonces fui al diccionario porque quise saber la diferencia entre conocer y reconocer, porque pensé que la clave de esta porción estaba ahí. Entonces descubrí que la palabra conocer viene del latín cognoscere y que quiere decir que se tiene en la mente información sobre algo. Sin embargo, la palabra reconocer viene del griego y del latín. Como hemos dicho, reconocer viene del cognoscere, del conocer, pero de gnosis, del griego gnosis, que es diagnóstico, sería como conocer el diagnóstico, sería la palabra exacta. Entonces, esto ya le da más sentido a lo que estamos leyendo, porque pienso que el pueblo de Israel llevaba mucho tiempo como esclavos en Egipto, pero no se reconocían en la situación por la que estaban atravesando. No habían hecho un diagnóstico y las consecuencias de lo que estaban viviendo. Entonces, cuando dice que ellos gemían a causa de la servidumbre y empezaron a clamar a Dios, ese clamor subió a Dios y fue cuando Dios los reconoció. Cuando ellos hicieron un diagnóstico de la situación en la que estaban viviendo, porque hasta entonces no lo habían hecho y estaban de acuerdo y conformes con lo que ellos estaban viviendo. Así que intenté buscar también en la palabra de Dios, en la Biblia, personas que también sufrieron estas situaciones a lo largo de la historia. Y me encontré con varias personas. Por ejemplo, me encontré con Nehemías, con Daniel, con Esther. Todos ellos vivieron situaciones también excepcionales y también cuando se pusieron a clamar a Dios, Dios les escuchó, pero es porque se reconocieron dentro de esa situación y reconocieron, hicieron un diagnóstico, incluso se vieron y asumieron su parte, si es que la tenían, de culpabilidad de lo que estaba aconteciendo en sus vidas. En el caso de Esther, ella ayunó por 3 días. En el caso de Daniel, él oraba 3 veces al día y ayunaba también.
y hacía ruegos también. Y Nehemías, que como sabemos, reconoció cuando le contaron la situación en la que estaba atravesando su pueblo y se reconoció dentro de ella y reconoció su pecado y el pecado de su pueblo. Todo esto lo digo porque estamos atravesando una situación pues muy difícil, una situación donde no pensábamos conocerla nunca ni reconocernos dentro de ella jamás. Y sacar un buen diagnóstico de los tiempos en los que estamos viviendo creo que es indispensable para poder dirigir nuestras oraciones al Señor. Simplemente quería transmitiros que Dios siempre conoce a su pueblo, siempre nos conoce. Lo que pasa que somos nosotros los que tenemos que reconocer los tiempos en los que estamos viviendo y por los que estamos atravesando y hacer un buen diagnóstico para dirigir nuestras oraciones al Señor. Muchas de las circunstancias que estamos viviendo están alzando la voz de mucha gente. Muchos están rogando y están pidiendo y alzando su voz, pero no todas esas voces van dirigidas a Dios. Muchos piden clamores al gobierno, muchos piden clamores a santos de piedra, muchos piden clamores a sus gurús, vamos a ser sinceros, pero no todas esas voces van dirigidas a nuestro Dios. Un buen diagnóstico, un buen reconocimiento de lo que es Dios, lo hizo Isaías cuando habló del Mesías de esta manera. El Dios admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Eso es hacer un buen reconocimiento de Dios y un buen diagnóstico de lo que es su carácter. Dios está esperando, hermanos, que clamemos a Él, que no solamente conozcamos la situación que estamos viviendo, sino que reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. Y que cada uno examine su vida y nos dirijamos a Él como tenemos que hacerlo. No estoy diciendo que haya que ayunar que haya que ayunar o que haya que orar 3 veces al día o que haya que rasgarse las vestiduras, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que esta es una situación muy seria que requiere de oraciones muy serias. Todas las oraciones son serias, pero si nos dirigimos a la Biblia y examinamos con atención todos aquellos personajes que la componen, veremos como no todas las oraciones son iguales, ni todas las súplicas llegan igual, con la misma fuerza al trono de Dios. También me acuerdo, por ejemplo, de David cuando fue castigado y perdió a su hijo y ayunó también hasta que el niño murió. No se trata de doblegar la voluntad de Dios, no se trata de que Dios nos va a favorecer por mucho que hagamos, se trata de buscar su voluntad simplemente, pero se trata de ser responsables y de mirar alrededor y reconocer la situación en la que estamos y pedir la misericordia de Dios y pedir que Él también intervenga en la historia, como lo ha hecho tantas y tantas veces, porque Él es el dueño de la historia. Así que, hermanos, solamente deciros que seamos responsables, que Dios nos está esperando, que está esperando a escuchar nuestras oraciones y que el amor de Dios lo abarca todo y que no nos conformemos, que tenemos que aceptar la situación que estamos viviendo, por supuesto, pero que no nos conformemos a vivir una situación que no es normal, porque esta situación no lo es. Por mucho que nos lo quieran ahora vender de esta manera y decirnos que esto va a ser una situación normal. Bueno, va a ser una situación excepcional durante un tiempo, pero tenemos que recobrar la normalidad, porque estamos diseñados para estar rodeados de gente, para abrazarnos, para besarnos, y esto no es algo que venga de Dios, esto es algo que hemos creado nosotros y que tenemos que ser conscientes de que esto tenemos que buscar una solución y tenemos que buscar al Dios de lo alto, al Dios de poder, al Padre eterno, para que nos guíe y nos conozca y reconozca en la situación que estamos viviendo
y para Él sea su gloria por siempre. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende